llamo Rubén Morales Aguilar. Ese es el nombre que está en los expedientes federales, en las actas de extradición, en la sentencia que me clavó en esta tumba de hormigón y acero por 30 años. Es el nombre de un hombre que ya no existe. Un fantasma en los archivos del gobierno. Una estadística fría en la guerra fallida contra las drogas. En el único mundo que importó durante la década más sangrienta de mi vida. En la compañía. La hermandad de asesinos que me adoptó y luego me escupió a la basura. Me decían el profe. No era un título académico. Nadie me lo otorgó por mi erudición en letras o ciencias. Nació del método, de la fría y desapasionada precisión con la que abordaba mi oficio. La violencia organizada como un instrumento quirúrgico. Para mí, cada operación era una ecuación con variables humanas que debía resolverse con una exactitud matemática. Un levantón, la custodia de un cargamento de cocaína pura, una limpieza de plaza. Todo era un problema táctico que exigía una solución perfecta, sin cabos sueltos, sin testigos imprevistos, sin el más mínimo margen para el caos. Era una filosofía de trabajo. Un mantra que me mantuvo respirando mucho más tiempo del que cualquier hombre con mi currículum tenía derecho a esperar. Tengo 48 años, aunque el concepto de tiempo aquí dentro es un chiste cruel y de mal gusto. No hay amaneceres ni atardeceres. Solo el zumbido constante y opresivo de la luz fluorescente que se apaga y se enciende en ciclos de 12 horas. Un pulso artificial que regula una existencia vacía y sin propósito. El tiempo aquí se mide en la degradación de tu propio cuerpo, en el número de canas que descubres en tu reflejo borroso sobre el acero pulido del retrete, en el lento encorvamiento de tu espalda, en la forma en que tus pensamientos empiezan a girar en círculos cada vez más estrechos, hasta que amenazan con devorarse a sí mismos. 23 horas al día. La única vista es el hormigón gris de las paredes y una ranura de 10 centímetros por 1 metro de alto que funge como ventana. No da a ningún patio, a ningún paisaje. Da a otro muro de hormigón. Está diseñada no para ver, sino para recordarte constantemente que no hay nada que ver. La hora restante es un paseo solitario en una jaula de acero al aire libre. Un patio que no es más grande que mi celda, donde solo puedo ver un pedazo de cielo azul de Colorado, tan vasto y libre que parece una burla. Les hablo ahora desde las entrañas de la bestia. Un lugar diseñado no para rehabilitar, sino para aplastar el espíritu humano antes de que el corazón se detenga. Una celda de confinamiento solitario en la penitenciaría administrativa de máxima seguridad de los Estados Unidos en Florence, Colorado. ADX Florence. La Supermax. El agujero negro del sistema penitenciario federal. Un sarcófago moderno donde entierran vivos a los hombres que consideran irredimibles. Cumplo una condena de 30 años. Sin la más remota posibilidad de libertad condicional. He decidido hablar, pero no se confundan. No busco un trato. No hay reducción de condena que me saque de este infierno. Ya no tengo nada que negociar, nada que perder. Hablo porque el silencio en este lugar no es paz. Es un ácido sulfúrico que te disuelve el alma. Un goteo constante de la nada que te vuelve loco más rápido que la soledad. Hablo porque todo lo que ustedes creen saber, todo lo que han leído en los periódicos y visto en sus series de narcos, sobre la guerra que partió a México en dos y que aún hoy sigue devorando a sus hijos, es una mentira. Una puta mentira bien contada, repetida hasta la saciedad por políticos con sonrisas de teflón, por periodistas que se tragan la versión oficial sin masticar, y por guionistas de Hollywood que no saben un carajo del verdadero olor de la sangre coagulada sobre el asfalto caliente. La historia oficial,
esa que les sirvieron en bandeja de plata, es simple, atractiva y cómoda. Dice que los Zetas, el invencible brazo armado del cártel del Golfo, se rebelaron contra sus amos. Que Heriberto Lascano, el Z3, un ex-gafe con una mente brillante y glacial para la estrategia militar, y Miguel Treviño, el Z40, un sádico con un instinto animal para la crueldad, se emborracharon de poder. Que la ambición los cegó y traicionaron a sus patrones, a la vieja guardia del Golfo, a Osiel Cárdenas Guillén y a su clan de Matamoros. Es una historia de manual. La clásica narrativa del esclavo que asesina al amo para robarle el trono. Y es falsa. Absoluta, categórica y jodidamente falsa. Nosotros no nos separamos del Golfo. El Golfo nos extirpó como a un tumor. Nos cortaron de su cuerpo, pero no sin antes asegurarse de que ese tumor fuera a hacer metástasis por toda la nación. Nos tendieron una trampa brillante en su perversidad, diabólica en su concepción. Nos usaron para iniciar una guerra civil dentro del AMPA que ellos necesitaban desesperadamente para redefinir el mapa del narcotráfico a su favor. Nos empujaron al abismo y luego nos señalaron con el dedo, pintándonos ante el mundo como los únicos monstruos, los traidores, los bárbaros sin código ni honor. Y el mundo, siempre ávido de villanos claros y héroes borrosos, se tragó el anzuelo, el sedal y la caña. Yo estuve ahí. No en la periferia, no como un peón anónimo. Estuve en la sala de máquinas, en la cocina del diablo. Vi cómo se preparó el guiso, ingrediente por ingrediente, traición por traición. Y antes de que este lugar me reduzca a un número en un uniforme y a un vago recuerdo en un expediente polvoriento, voy a contarles cómo fue. No busco el perdón. Para gente como yo, no hay perdón ni en este mundo, ni en ningún otro que pudiera existir. Lo hago para que sepan, para que entiendan de una vez por todas que los perros más rabiosos no se sueltan solos de sus correas. Alguien, siempre, les abre la jaula. Ustedes se preguntarán, con toda razón, ¿cómo un tipo como yo, un hombre normal, un exmilitar de infantería con una hoja de servicios intachable, originario de Poza Rica, Veracruz, un lugar más conocido por el olor a azufre de sus refinerías que por engendrar monstruos, termina en este infierno sobre la tierra? ¿Cómo se cruza esa línea invisible, ese punto de no retorno del que no se puede volver jamás? La respuesta fácil, la que muchos quieren oír para tranquilizar sus conciencias, es el dinero. Y sí, el dinero llegó a espuertas, tanto que se volvió abstracto, perdía su valor. Vi fajos de billetes de $100 que mis compañeros usaban para encender puros cohiba. Vi cómo abandonábamos camionetas de lujo blindadas después de un tiroteo como si fueran bicicletas viejas. Pero no fue por eso. Otros dirán que fue por el poder, y sí, llegué a tener el poder de decidir sobre la vida y la muerte de un hombre con un solo gesto, con una mirada. Pero tampoco fue eso. La raíz de mi caída, la semilla de la que brotó el profe, fue la impotencia. Una impotencia pura, corrosiva. La clase de impotencia que te quema las entrañas, que te hace sentir como un insecto insignificante, aplastado bajo la bota de un sistema indiferente y cruel. Corría el año 2002. Yo ya había dejado el ejército, cumplido mi tiempo con honor. Trabajaba en una empresa de seguridad privada, de esas que subcontrata Pemex, vigilando instalaciones en Ciudad del Carmen. Un trabajo monótono, de turnos de 24 por 24, con una paga miserable. Pero era honesto. Era un hombre recto en un mundo que empezaba a torcerse peligrosamente. Mi hermana menor, Sofía, era la luz de mi familia. La recordaba de niña,
corriendo por los patios de la casa de mis abuelos, con una risa que parecía llenar todo el espacio. Estudiaba arquitectura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico. Era brillante, llena de vida, con un futuro que parecía una promesa luminosa. Un jueves por la tarde, saliendo de su última clase, con sus planos bajo el brazo, quedó atrapada en medio de un tiroteo. Un ajuste de cuentas, dijeron luego en las noticias. Una bala perdida, una de esas que no tienen nombre ni dirección, pero que siempre encuentran un destino trágico, le atravesó la espalda. No murió. En cierto modo, y que Dios me perdone por pensarlo, fue peor. Quedó parapléjica, confinada a una silla de ruedas de por vida. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Verla en esa cama, pálida, con la mirada perdida en el techo desconchado, fue como si me arrancaran algo del pecho. La vida de mi familia se vino abajo. Los gastos médicos eran una hemorragia constante de dinero que no teníamos. Vendimos la casita en Poza Rica, el tsuru de mi padre, los pocos ahorros de mi madre. Nos ahogábamos en deudas y en una desesperación que se te metía en los huesos como la humedad. ¿Y la justicia? ¿Qué justicia? Fui al Ministerio Público. Exigí respuestas, con la rabia ahogándome. El comandante de la Policía Judicial, un tipo gordo con un bigote manchado de café, me recibió en su oficina que apestaba a archivo viejo, a sudor y a desinterés. Ni siquiera levantó la vista de sus papeles mientras yo hablaba, como si el sonido de mi voz fuera una mosca molesta. «Mire, señor Morales», me dijo, encogiéndose de hombros cuando finalmente me miró con un fastidio que no se molestó en ocultar, como si mi dolor fuera una simple molestia burocrática. Fue un ajuste entre mañosos, un pleito del Golfo con los de Sinaloa. La bala no tenía nombre. Mala suerte. Ahí no nos metemos. No se puede hacer nada. Dele gracias a Dios de que su hermana está viva. Gracias. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un disparo. Gracias por una vida rota, por un futuro aniquilado. En ese momento, sentí un odio tan puro, tan concentrado, que me asustó a mí mismo. Me consumió. Empecé a observar, a mirar de verdad la ciudad en la que vivía. Vi a los verdaderos dueños de la plaza, a los que habían disparado esas balas, pasearse en sus camionetas Lobo del Año, con los vidrios polarizados y los corridos a todo volumen, impunes, intocables, riéndose en la cara de todos. Vi a los policías federales haciéndose pendejos, comiendo en los mismos restaurantes que ellos, recibiendo sobres amarillos por debajo de la mesa. Y lo entendí con una claridad brutal y desoladora. No había ley. Había poder. Y nosotros, la gente común, no lo teníamos. Éramos el pasto que pisoteaban los elefantes en su guerra. Fue entonces cuando me buscó. Un viejo contacto del ejército, uno de los que se habían doblado, uno de los que habían cruzado la línea mucho antes que yo. Sabía de mi situación, de mi rabia, de mi desesperación. La desgracia, como la sangre, tiene un olor que atrae a los depredadores. Nos vimos en un café de mala muerte en la carretera Tampico-Valles. El lugar olía a grasa rancia y café quemado. El ventilador de techo giraba con lentitud perezosa, esparciendo el calor y el olor a fritanga. «Profe», me dijo, usando mi antiguo apodo de instructor en el cuartel. Se llamaba Arturo, pero en el bajo mundo era el Sombra. Ese coraje que te cargas no sirve de nada si lo desperdicias llorando en los hospitales. Te va a enfermar. Pero si lo canalizas, si lo usas como combustible, puedes cambiar las cosas. Para ti, para tu familia. Me habló de la compañía, un grupo de exmilitares, como yo.
Disciplinados, entrenados, gafes, paracaidistas, gente de fuerzas especiales, el brazo de élite del cártel del Golfo. No eran los típicos narcos panzones y analfabetos de las películas. Eran una máquina de guerra profesional. No te pedimos que seas un criminal, me dijo, mirándome a los ojos y mintiendo con una convicción aterradora. Te pedimos que seas un soldado, que impongas el orden donde el gobierno no puede o no quiere, que limpies la basura que le hizo eso a tu hermana. Y yo, desesperado, ciego de rabia y con la imagen de Sofía en esa silla de ruedas grabada a fuego en el interior de mis párpados, le creí, o quise creerle. Pensé que podía entrar en la boca del lobo, tomar lo que necesitaba para salvar a mi familia y salir intacto. ¡Qué ingenuo! ¡Qué soberano pendejo! Nadie sale de la boca del lobo. El lobo te digiere, te deshace, te absorbe y te convierte en parte de su mierda. Mi primera reunión formal fue en una quinta amurallada en las afueras de Matamoros. El calor era sofocante, pegajoso, el aire tan denso que casi se podía masticar. El polvo del camino se levantaba con cada ráfaga de viento caliente. Me esperaba un hombre al que solo conocí como el Concorde. Era uno de los originales, uno de los primeros 14 desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que formaron el núcleo de los Zetas. Era bajo, fornido, con una mirada vacía que parecía atravesarte, como si estuviera viendo a través de ti, calculando tu peso, tu valor, tu punto de quiebre. No me preguntó por mi experiencia militar ni por mis medallas. Eso ya lo sabían. Me miró a los ojos durante un largo minuto de silencio tenso, como si estuviera evaluando el material del que estaba hecha mi alma. Finalmente, preguntó: ¿sabes usar un cuerno de chivo? Sé desarmarlo y armarlo con los ojos cerrados en menos de 45 segundos, en completa oscuridad y bajo el agua si es necesario. Respondí sin titubear. Mi voz firme, la voz del instructor militar que fui. Hizo otra pregunta, más directa, más profunda. ¿Tienes miedo a matar? La imagen de mi hermana luchando por respirar en esa cama de hospital, conectada a tubos y máquinas, el pitido monótono de los monitores, la expresión de derrota en el rostro de mis padres. Todo eso llenó mi mente. Tengo más miedo a seguir siendo un pendejo inútil mientras mi familia se hunde en la miseria y la desesperación, le dije, y en mi voz había un filo de acero que ni yo mismo reconocí. Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos muertos. Fue un simple estiramiento de labios, un gesto mecánico. Bienvenido a la compañía, dijo. Ese día, en esa quinta polvorienta y sofocante, Rubén Morales Aguilar, el hijo, el hermano, el exsoldado, murió. Y de sus cenizas, como un ave fénix monstruosa, nació el profe. El camino al infierno no solo había comenzado. Yo ya estaba corriendo por él a toda velocidad. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. La transición de soldado a sicario fue brutalmente rápida. En el ejército te adoctrinan para matar por la patria, por un concepto abstracto llamado soberanía. Aquí aprendes a matar por la plaza, por el control de un territorio, por dinero, por el simple capricho de un jefe. Mi bautismo de fuego no fue un tiroteo espectacular como en las películas, con explosiones y coches volando por los aires. Fue algo mucho más íntimo, más sucio, más personal. Nos mandaron a un equipo de 4 a Reynosa, una ciudad que hervía en una guerra sorda. El objetivo era un contador que trabajaba para los Chachos, una célula local que operaba para el cártel de Sinaloa en la frontera chica. Lo tenían en una casa de seguridad.
Una construcción de bloques sin terminar en una colonia popular, de esas que crecen como hongos en las orillas de la ciudad. El viaje en la camioneta Tahoe, con los vidrios tan oscuros que apenas se distinguía el día de la noche, fue tenso. El aire acondicionado estaba descompuesto, y el calor de la frontera se colaba por cada rendija, mezclado con el olor a tabaco rancio y a la loción barata del conductor. Nadie hablaba, solo el zumbido del motor y un corrido a bajo volumen en la radio, uno que hablaba de traiciones y cuernos de chivo. Mi jefe de célula en esa operación era un animal al que llamaban el Hummer, un exmilitar tan corpulento como sádico. Su reputación lo precedía. Se decía que disfrutaba más el interrogatorio que la información que obtenía. Iba sentado en el asiento del copiloto, limpiando una navaja de combate con una calma inquietante, silbando entre dientes la melodía del corrido. Atrás, a mi lado, iba un morro flacucho de no más de 17 años al que le decían el chivo, probablemente porque temblaba como uno. Era su primera vez también. Se le notaba en los ojos abiertos como platos, en la forma en que su mano no dejaba de moverse nerviosamente hacia la cacha de una pistola que le quedaba demasiado grande. Sudaba a chorros. ¿Estás bien, carnal?, le pregunté en voz baja. Él solo asintió, tragando saliva con dificultad, sin mirarme. Al llegar, la casa parecía abandonada, pero la tensión en el aire era un alambre de púas. Al entrar, el olor me golpeó como un puñetazo. Era una mezcla nauseabunda de sudor rancio, orina, sangre seca y miedo. El miedo tiene un olor, es un aroma metálico y agrio que se te pega en la garganta y en el fondo de la nariz. El hombre estaba amarrado a una silla de plástico, con el rostro hinchado y ensangrentado. Un ojo cerrado por la hinchazón, pero todavía consciente. El suelo de cemento estaba manchado de oscuro, como si hubieran derramado aceite quemado. Una única bombilla colgaba del techo, proyectando sombras grotescas que bailaban con cada movimiento. El Hummer se acercó al prisionero y le levantó la barbilla con la punta de su bota militar. «Este cabrón no quiere hablar», gruñó. Su aliento apestaba a tequila barato y a carne asada. «Dice que no sabe dónde chingados está la contabilidad de su patrón. Hazlo hablar, profe. Tienes una hora. Demuéstrame que la fama que te precede de tus días de instructor no es puro cuento». Me entregó un soplete de butano y unas pinzas de mecánico, las herramientas del oficio, y se fue con el otro sicario, dejándome solo con la víctima y con el chivo, que se había pegado a la pared como si quisiera fundirse con ella. Me quedé quieto un momento, analizando la escena. La respiración jadeante del contador. El zumbido de una mosca gorda y verde que revoloteaba alrededor de su cabeza. El temblor incontrolable en las manos del chivo. Esto es un desastre, pensé. El Hummer quiere un espectáculo, no información. El chico es un lastre, y el objetivo está a punto de desmayarse. Ineficiente. La voz del profe, del estratega, tomó el control de mi mente. Esto era un problema que requería una solución limpia, no un baño de sangre sin sentido. El contador me miraba con su ojo sano, y en él había una súplica desesperada. No era un pistolero, era un hombre de oficina, un civil atrapado en el juego. Podía oler su terror, y por un segundo, un instante helado, me vi reflejado en él. Recordé la impotencia que sentí en el hospital, la rabia contra un sistema que nos había abandonado. Y esa rabia fría, calculadora, volvió a tomar el control. Me disocié. El Rubén que amaba a su hermana se hizo a un lado y dejó pasar al profe, el profesional. No sentí placer, no sentí asco, no sentí nada.
Era un trabajo. Encendí el soplete. La flama azul silbaba en el silencio denso de la habitación. Me acerqué a él, moviéndome con la calma de un cirujano. «Escúchame bien», le dije en voz baja, casi un susurro, una confesión extraña entre verdugo y víctima. «Soy un profesional. Esto no es personal. No quiero hacer esto. No me da ningún placer. Pero lo haré. Lo haré hasta que no quede nada de ti que tu propia madre pueda reconocer. Mi tiempo es limitado. El tuyo también. Así que ahórranos a ambos una mala tarde. O me dices lo que necesito saber ahora mismo». Me miró. Sus labios temblaban, tratando de formular palabras que no salían. Le acerqué la llama a la uña de su dedo meñique. El olor a queratina quemada llenó el aire. Un hedor dulzón y repugnante. Gritó. Un grito agudo, animal, que se cortó en un sollozo. Y luego cantó. Cantó como un canario en primavera. Soltó todo. Direcciones de casas de seguridad, nombres de comandantes de policía en su nómina, rutas de trasiego por brechas en el desierto, números de cuenta en Laredo y McAllen. Lo grabé todo con un teléfono desechable. Mi voz fría y monótona pidiendo más detalles, contrastando con la suya, quebrada por el dolor y el pánico. Cuando terminé, apagué el soplete y el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Llamé a El Hummer. ¿Habló el pendejo?, preguntó al otro lado de la línea, con el ruido de un partido de fútbol de fondo. Sí, aquí está todo. Nombres, lugares, todo. Te mando el archivo de audio. Excelente, profe, dijo. Ahora bórralo. Y colgó. Borrarlo. Una palabra tan limpia para un acto tan sucio. El contador me miró, y en su ojo hinchado vi un destello de esperanza. Pobre diablo. Pensó que, por haber cooperado, por haberme dado lo que quería, lo dejaría vivir. Ese fue el momento preciso en que crucé la última línea, la que te separa para siempre del mundo de los vivos, aunque sigas respirando. Le hice una seña al chivo, que se había encogido en una esquina, pálido como el papel. Saqué mi pistola, una Beretta 9 metros, y se la pasé. El metal estaba frío. «Tú», le dije, con una voz que no reconocí como mía. Una voz que venía de un lugar frío y oscuro dentro de mí. «Hazlo». El chico me miró con pánico, negando con la cabeza. «No puedo, jefe, yo...». Me acerqué y le puse la pistola en su mano sudorosa. Su mano temblaba tanto que el cañón bailaba. Se la sujeté con firmeza y la levanté, apuntando a la frente del contador, que ahora sollozaba abiertamente. Sus ojos se cerraron con fuerza. «Aprende», le dije al chico, mi voz un susurro helado que cortaba el aire. «Esta es tu primera lección. En este negocio no hay lugar para la duda. O aprendes a jalar el gatillo, o el próximo en esa silla eres tú. Ahora, hazlo». El disparo sonó como un cañonazo en el cuarto cerrado. Un eco que todavía, en el silencio absoluto de esta celda, a veces creo escuchar. La cabeza del hombre se sacudió hacia atrás y su cuerpo se desplomó en la silla. El chivo vomitó violentamente en la esquina. Cuando volví a la base, el Hummer me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire. «Tienes madera, profe. No te tiembla el pulso. Y eres inteligente. Usaste al morro para bautizarlo. Mataste 2 pájaros de un tiro. Me gusta». Esa noche me dieron mi primer pago. Un fajo de billetes de $100 tan grueso que no cabía en mi bolsillo. $10,000. Más de lo que ganaba en un año en la petrolera. Fui a una casa de cambio y se lo mandé todo a mi madre. Todo.
Y por primera vez en meses, Sofía tuvo a los mejores fisioterapeutas, los medicamentos más caros, una silla de ruedas eléctrica de última generación. Yo me estaba pudriendo por dentro. Mi alma se había convertido en un erial. Pero ellos, mi familia, estaban a salvo. Y en mi mente retorcida, en la lógica perversa que construí para poder dormir por las noches, eso lo justificaba todo. Episodio 2. La revelación. Mi ascenso fue meteórico. La disciplina militar, la capacidad de planificar y ejecutar sin cuestionar, era un bien escaso en ese mundo de impulsos y testosterona. La mayoría eran pistoleros sin cerebro, buenos para jalar el gatillo pero inútiles para pensar 2 jugadas por delante. Yo era diferente. Yo planificaba, analizaba los informes de los halcones, dibujaba mapas en servilletas, preveía los movimientos del enemigo, ya fueran los contras de Sinaloa, los federales corruptibles o los incorruptibles gringos de la DEA. Me gané la confianza de los mandos. Dejé de ser el tipo que torturaba en cuartos traseros y empecé a ser el que organizaba la logística de los cargamentos de cocaína que subían desde Centroamérica. El que diseñaba las rutas de escape para convoyes de camionetas cargadas de droga y armas. El que montaba los anillos de seguridad impenetrables para las juntas de los jefes. Fue en una de esas juntas, en lo profundo de la sierra de Tamaulipas, cuando tuve mi epifanía. La revelación que destrozó la poca fe que me quedaba en cualquier cosa. Estábamos en una hacienda ganadera que servía como fortaleza. Una reunión de altísimo nivel. Estaban presentes los 2 pilares de la organización, Heriberto Lascano, el Lasca o Z3, la mente estratégica, el exmilitar que aún se regía por una lógica de guerra, y Miguel Treviño, C40, el alma salvaje, un hombre que no provenía del ejército y cuya única ideología era la violencia como herramienta de mercado. La plana mayor en pleno. Llevábamos días preparando el lugar. La tensión era palpable. La junta, nos habían dicho, era con un socio importante de la Ciudad de México. El nivel de secretismo era inusual. ¿Quién chingados crees que viene, profe?, me preguntó por radio el Gato, mi segundo al mando, un tipo de Veracruz tan leal como un perro. Nunca había visto tanto pedo por una visita. El 40 anda como perro con rabia, no se le puede ni hablar. Checó personalmente 3 veces el perímetro. No sé, Gato, pero sea quien sea, más vale que ni una mosca se le acerque sin mi permiso. Mantén los ojos abiertos. Respondí, barriendo el horizonte con mis binoculares desde un puesto de observación en una colina. El sol pegaba con fuerza y el aire vibraba por el calor. Esperábamos a otro capo, a un político de medio pelo buscando financiamiento. Pero el helicóptero que finalmente apareció sobre las colinas no era un Jet Ranger civil. Era un Bell 412 de color verde oscuro, con las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana torpemente tapadas con pintura negra en aerosol, pero inconfundibles bajo el sol del mediodía. Mi estómago se encogió. Mi entrenamiento militar me permitió reconocerlo al instante. De él bajaron 2 hombres de traje, impecables a pesar del polvo, con portafolios de cuero. Y detrás de ellos, un general del ejército mexicano. Con su uniforme verde olivo, sus estrellas en las sombreras, la insignia del Estado Mayor Presidencial en la solapa. Un hombre cuyo rostro salía en las noticias casi a diario, hablando de la lucha frontal contra el narcotráfico, de la defensa de la soberanía nacional. Y ahí estaba, en el corazón de nuestro territorio, saludando a Lascano con un abrazo y a Treviño con un apretón de manos, como si fueran viejos amigos de club de golf. Me quedé helado. Mi trabajo era observar, y observé con una intensidad febril. A través de la potente óptica de mis binoculares,
Vi cómo desplegaban mapas sobre el capó de una Suburban blindada. No eran mapas de rutas de droga, eran mapas estratégicos del país. Vi cómo el general señalaba zonas en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa. Eran territorios controlados por nuestros enemigos, la familia y Sinaloa. El viento, caprichoso, me trajo fragmentos de la conversación, voces distorsionadas pero claras. Aquí necesitamos que calienten la plaza. El gobierno necesita una justificación para militarizar la zona de forma permanente. Ustedes hacen el ruido, generan el caos. Nosotros entramos con el ejército, limpiamos, y la plaza se reorganiza bajo un nuevo control. Un control amigo. Un frío glacial me recorrió la espina dorsal. No estaban luchando contra nosotros, estaban negociando con nosotros. Éramos sus perros de ataque, su ejército privado e ilegal. La tan cacareada guerra contra el narco no era una guerra, era un negocio, una reorganización violenta y sangrienta del mercado, pactada desde los más altos niveles del mismo gobierno que decía combatirla. Los Zetas no éramos solo el brazo armado del Golfo. Éramos el brazo armado de una facción del poder en México. Un instrumento para eliminar a sus competidores, tanto en el narco como en la política. Éramos el pretexto perfecto para militarizar el país, para justificar presupuestos millonarios en seguridad, para controlar regiones enteras. Ese día entendí la verdadera dimensión del juego. No importaba cuántos matáramos, cuánta droga moviéramos, cuánto dinero hiciéramos. Éramos desechables. Peones en un tablero mucho más grande, manejado por gente que nunca se ensuciaba las manos, que dormía tranquila en sus mansiones de las lomas. La lealtad que yo sentía por la compañía, por la idea de un grupo de soldados luchando a su manera, se evaporó en el aire caliente de la sierra. A partir de ese momento, mi única lealtad fue hacia mí mismo y hacia el cheque que mantenía a mi hermana con vida. El cinismo se convirtió en mi armadura. Episodio 3. El ascenso. Con esta nueva y gélida perspectiva, seguí trabajando, mejor que nunca. La revelación me hizo más frío, más eficiente. Me convertí en el hombre de confianza de Treviño, del Z-40. Lascano era un soldado, pero Treviño era un empresario de la muerte. Era un psicópata, un sádico que disfrutaba del dolor ajeno, que era famoso por sus guisos, por disolver gente en ácido. Pero era astuto como una serpiente. Y a diferencia de Lascano, que todavía guardaba ciertos códigos de soldado, Treviño no tenía ninguno. Para él, todo era negocio. La violencia era una herramienta de marketing, una forma de controlar el mercado. Me apreciaba porque yo era como él en el fondo. Frío, eficiente, sin emociones a la vista. No hacía preguntas, solo ejecutaba planes a la perfección. Me encargó las limpiezas. Cuando teníamos que tomar una nueva plaza, yo entraba primero con mi equipo de estacas. Una de las misiones que cimentó mi reputación fue en Fresnillo, Zacatecas. La plaza estaba controlada por una célula del cártel de Sinaloa que se había hecho fuerte. Treviño quería ese corredor para mover la droga que llegaba de Sudamérica hacia la frontera. «Profe», me dijo en una llamada encriptada, su voz siempre con un tono de impaciencia. «Zacatecas es un puto desmadre. Quiero Fresnillo limpio para fin de mes. Sin ruido, sin escándalos con el gobierno. Una limpieza quirúrgica. Entra, corta el cáncer de raíz y sal. Te doy carta blanca». Durante 3 semanas, mis 15 hombres y yo nos infiltramos en la ciudad. Nos vestimos como mineros, como comerciantes, como campesinos.
Rentamos casas modestas en diferentes barrios. Nos convertimos en fantasmas. Mi primera tarea fue identificar la estructura. Soborné a un policía municipal de bajo rango, un tipo con deudas de juego. Nos vimos en la parte de atrás de una cantina que apestaba a orines y cerveza barata. El tipo sudaba a pesar del frío de la noche, mirando a todos lados con nerviosismo. «Te doy $50,000, ahora mismo en efectivo», le dije, poniendo un fajo sobre la mesa pegajosa. «Y te garantizo que tu familia no sufrirá ningún percance. Solo quiero nombres y ubicaciones, halcones, distribuidores, sicarios, casas de seguridad. Todo». El policía, con los ojos desorbitados, miró el dinero, luego a mí, y cantó. Me dibujó un organograma en una servilleta. 7 casas de seguridad, 12 puntos de venta de droga, un jefe de sicarios apodado El Ciclón y unos 20 pistoleros a su mando. Con esa información, pasé la siguiente semana haciendo mi propia inteligencia. Yo mismo, disfrazado de vendedor de elotes, con un carrito y un sombrero de paja, recorrí las calles que me había señalado, confirmando movimientos, horarios, rutinas. Mis hombres hicieron lo mismo, uno como bolero, otro como vendedor de chicles. Al final de la semana, teníamos un mapa detallado de toda la operación enemiga. La noche de la operación, reuní a mis hombres en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. El olor a metal oxidado y tierra húmeda llenaba el aire. «Escuchen bien», les dije, señalando un mapa de la ciudad dibujado con gis en el suelo de cemento. «Esta noche no hay tiroteos, no hay persecuciones, somos cirujanos. Entramos, extraemos el tumor y salimos antes de que nadie se dé cuenta. Equipo Alfa, ustedes van por El Ciclón en la Colonia del Sol. Equipo Bravo, las casas de seguridad del norte, aquí y aquí. Charlie, las del sur. Nos comunicaremos por frecuencias de salto. 0 bajas civiles, 0 ruido. A los objetivos los quiero vivos, si es posible. Los vamos a procesar». A las 2:30 de la madrugada, la ciudad dormía bajo un manto de silencio. Mis equipos se movieron con una sincronía perfecta. Irrumpimos en las 7 casas de seguridad simultáneamente. Usamos arietes silenciosos y granadas de aturdimiento. La sorpresa fue total. En menos de 15 minutos, teníamos a 18 miembros de la célula de Sinaloa sometidos, amordazados y encapuchados en la parte trasera de varias camionetas sin placas. El Ciclón fue el único que opuso resistencia. Intentó alcanzar una escopeta al lado de su cama. Mi equipo Alfa no le dio tiempo. Le volamos la cabeza con 3 disparos silenciados en su propia cama. Los llevamos a una mina abandonada en las afueras. Ahí, en la oscuridad, bajo la luz de las linternas de los vehículos, instalamos la cocina. 2 tambos de 200 litros llenos de ácido. Uno por uno, los interrogamos. Les sacamos información sobre sus contactos en la policía estatal, sus rutas, sus proveedores. Luego, los procesamos. No voy a describir los detalles. Solo diré que a la mañana siguiente, cuando Fresnillo despertó, 19 criminales se habían desvanecido de la faz de la tierra. No hubo cuerpos, no hubo casquillos, no hubo investigación. Solo un vacío de poder que la estructura principal de los Zetas llenó en menos de 24 horas. Treviño estaba extasiado. «Eso es trabajo, profe, eso es puto arte», me gritó por teléfono. «Zacatecas es nuestro». Me convertí en una leyenda dentro de la organización. El profe. El que arreglaba problemas. El que nunca fallaba. Pero cada noche, en la soledad de alguna habitación de hotel o casa de seguridad, cuando cerraba los ojos,
veía las caras de los que había borrado. Y me preguntaba si mi hermana Sofía, en su silla de ruedas de última generación, sabría que su comodidad, su salud, estaba construida sobre una montaña de cadáveres anónimos. El punto de inflexión, la trampa. Y entonces, todo se fue al carajo. Llegó el punto de quiebre, el principio del fin. Corría el año 2009. La relación con nuestros patrones, la vieja guardia del cártel del Golfo, ya estaba podrida. Osiel Cárdenas Guillén había sido extraditado a Estados Unidos años atrás. El mando lo habían tomado su hermano, Antonio Tony Tormenta Cárdenas, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS. Ellos no eran como Osiel. Osiel, a su manera, nos respetaba. Nos veía como su creación, su guardia pretoriana, la élite. Tony y el COS nos veían con recelo, con miedo. Les asustaba nuestro poder, nuestra disciplina, nuestra red de inteligencia que se extendía por todo el país y superaba a la suya. Éramos más eficientes que su propio cártel y ellos lo sabían. Empezaron a vernos no como su brazo armado, sino como un cáncer que crecía dentro de su organización, una amenaza a su hegemonía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nosotros controlábamos las plazas más rentables, como Nuevo Laredo, y les pasábamos su cuota, pero el negocio real, el control de la calle, lo manejábamos nosotros. Y eso no les gustaba. El detonante, la chispa que incendió la pradera, fue un incidente aparentemente menor en Reynosa. Un comandante del Golfo, un tipo de medio pelo apodado el Concord 3, fue asesinado. La versión oficial, la que soltó el propio cártel del Golfo y que la prensa repitió como loros, fue que los Zetas lo habían matado para robarle una serie de cargamentos, que había sido una traición directa ordenada por Treviño, una declaración de guerra abierta. Esa es la mentira que todos compraron. La verdad, como siempre, es mucho más retorcida y sucia. Yo estaba en Reynosa esa semana, coordinando la seguridad para un movimiento importante de armas que venían de Texas. Recibí una orden directa del Z-40 por radio encriptado. Profe, hay un comandante del Golfo, un tal Víctor Peña Mendoza, alias el Concord 3, que nos está jugando chueco. Está pasando información a los gringos. Levántalo, interrógale y luego me reportas. ¿Estás seguro, 40? Me atreví a preguntar, algo que casi nunca hacía. Es gente de la casa. Podría causar problemas con Matamoros. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Sentí el frío a pesar de los cientos de kilómetros de distancia. Tu trabajo no es pensar, profe, es obedecer. Levántalo. Mi equipo y yo lo ubicamos saliendo de una pelea de gallos clandestina. El levantón fue limpio, profesional, sin un solo disparo. Lo metimos en una camioneta y lo llevamos a una bodega en las afueras. El tipo estaba cagado de miedo. Juraba y perjuraba por la vida de sus hijos que era leal al Golfo y a sus aliados, los Zetas, que todo era un error. Comencé el interrogatorio, el procedimiento estándar. Pero antes de que pudiera sacarle una sola palabra, mi radio sonó. Era Treviño de nuevo. Su voz era tensa, cortante. Profe, cambio de planes. Ejecútalo, ahora mismo, y dejen el cuerpo donde lo puedan encontrar fácil. Que parezca un robo que salió mal. La orden me heló la sangre. Esto no era un interrogatorio. Era un asesinato selectivo. Olía a trampa a kilómetros de distancia. Me quedé en silencio un momento. ¿Qué hago? ¿Qué putas hago? Si me niego, Z-40 manda a Bourne a alguien a matarme a mí y a este pendejo. Si obedezco, sé que estoy prendiendo una mecha. Esto no es táctico, no es estratégico.
Es una provocación. Es como darle una patada a un avispero. ¿Para qué? ¿Qué gana Miguel con esto? A menos que él quiera la guerra. A menos que ya sepa que viene y quiera elegir el momento para que empiece. Mi instinto me gritaba que algo andaba muy mal. Me debatí internamente. Cuestionar la orden significaría mi muerte. Cumplirla. Sentía que estaba activando una bomba. Pero una orden del Z-40 no se debatía. Se acataba. Obedecí. Lo matamos. Dejamos el cuerpo en el asiento trasero de su propia camioneta, abandonada en una brecha polvorienta. 2 horas después, el infierno se desató. No fue una respuesta normal, no fue una investigación. Fue una cacería coordinada y simultánea. Células enteras del cártel del Golfo, que evidentemente estaban esperando la señal, salieron a cazar setas por toda la ciudad. Cayeron compañeros míos que no tenían nada que ver, tipos que estaban cenando con sus familias, que estaban en el cine. Fue una purga. Una emboscada a gran escala, perfectamente planeada. A duras penas logré sacar a mi gente de Reynosa, abriéndonos paso a balazos a través de una ciudad que de repente se había vuelto enemiga. Perdimos a 7 hombres esa noche. Cuando finalmente nos reagrupamos en territorio seguro, en nuestro bastión de Nuevo Laredo, todo estaba dolorosamente claro. Nos habían usado. El Concorde 3 era un peón que el propio Golfo sacrificó para tener su casus belli. El COS y Tony Tormenta necesitaban una excusa para declararnos la guerra, para romper con nosotros y quedarse con todo el negocio. Y la encontraron. Nos pintaron como los traidores, lanzaron una campaña mediática brutal. Narcomantas en cada ciudad acusándonos de matar inocentes, de secuestrar, de romper los códigos. Y nosotros, liderados por la furia ciega de Treviño y la fría estrategia de Lascano, respondimos con una violencia aún mayor. La guerra total había comenzado. Pero no fue una guerra de independencia nuestra. Fue una guerra de exterminio que ellos planearon desde el principio. Nos echaron a la jauría, nos colgaron el cartel de traidores y soltaron a todos los perros en nuestra contra. A su gente, al gobierno que ahora los apoyaba, y a los cárteles rivales como Sinaloa y la familia michoacana, que se aliaron con ellos para destruirnos. Nos convirtieron en el enemigo público número 1 de México. Y así, el monstruo que ellos mismos habían creado se salió de la jaula, justo como querían. La violencia que siguió, para eso no hay palabras. Episodio 4. La culminación. La guerra contra el Golfo y su nueva federación de aliados fue el descenso final al abismo. Ya no se trataba de controlar rutas. Se trataba de aniquilación. Las masacres se volvieron cosa de todos los días. San Fernando, Allende, la masacre del Casino Royal. Nombres que ahora son sinónimo de horror, pero que para mí fueron operaciones, fueron parte de mi trabajo. La brutalidad nos consumió. Empezamos a hacer cosas que antes eran impensables. Secuestros masivos de migrantes, extorsiones a civiles, masacrar familias enteras. El supuesto código de no tocar a inocentes se convirtió en un chiste macabro. El punto de no retorno para mí, el momento en que incluso la cáscara vacía que yo era se resquebrajó. Llegó en Cadereyta, Nuevo León. Teníamos información de que un lugarteniente del Golfo, un tipo apodado El Charlie, que nos había hecho mucho daño en la batalla por Monterrey, se escondía en una quinta en las afueras. La información, proporcionada por un halcón infiltrado, decía que estaba solo con su escolta personal, 4 o 5 pistoleros. La orden de Treviño fue, como siempre, directa y brutal. «Entra, profe, mátalos a todos, a todos».
y quema el lugar hasta los cimientos. Quiero que mandes un mensaje que se escuche hasta Matamoros. Preparamos la operación con mi método habitual. Precisión militar. Un equipo de 12 hombres, los mejores de mi estaca, los más letales y silenciosos. Entramos de noche, arrastrándonos por el monte, cortando las alambradas. Neutralizamos a los 2 vigilantes del portón principal con cuchillos, sin un solo sonido. Estábamos en la casa principal. El aire de la noche era fresco, olía a tierra mojada y a las flores del jardín. Dividí al equipo. Íbamos a entrar por 3 puntos distintos simultáneamente. Cuando di la señal por el radio y mis hombres reventaron las puertas y ventanas con una violencia controlada, no encontramos un nido de sicarios preparándose para la guerra. El Charlie estaba ahí, sí, en la sala, viendo un partido de fútbol en una pantalla gigante. Pero no estaba con su escolta. Estaba con su esposa y sus 2 hijas. 2 niñas que no tendrían más de 8 y 10 años. Estaban en pijama, una de princesas, la otra de unicornios, comiendo palomitas en el sofá. El tipo intentó tomar una pistola que tenía sobre la mesita de centro, pero mis hombres lo acribillaron antes de que pudiera levantarla. La esposa empezó a gritar, un grito animal de puro terror, abrazando a sus hijas, que lloraban histéricas. El olor a pólvora se mezcló con el de las palomitas de maíz. Mis hombres, los mismos que yo había entrenado para ser máquinas de matar, los mismos que habían decapitado y disuelto en ácido a docenas de enemigos, se quedaron quietos. El estruendo de los rifles se apagó, dejando solo los sollozos de las niñas y los gritos de la madre. Todos me miraron, esperando la orden. El mensaje de Treviño resonó en mi cabeza. ¿Mátalos a todos? Miré a esas niñas, sus caras llenas de pánico y confusión. Y por primera vez en años, no vi un objetivo. Vi a mi hermana Sofía antes del accidente. Vi la inocencia que yo había perdido, la vida que había destruido para supuestamente protegerla de mi familia. El monstruo en el que me había convertido me miró desde el fondo de mi propia alma y me dio asco. No pude. Simplemente no pude. Bajé mi rifle. A la mujer y a las niñas no, dije. Mi voz sonó extraña, ronca. Uno de mis hombres, el Cuchillo, un fanático leal a Treviño, me cuestionó. ¿Pero la orden del 40, comandante? Dijo a todos. Le puse el cañón de mi rifle AR-15 en la frente, tan fuerte que dio un paso atrás. La orden ahora es la mía, sí sé. Y en mis ojos debió ver una locura que lo hizo callar. Quemen la casa. A ellas sáquenlas de aquí. Déjenlas en la carretera a varios kilómetros. Que alguien las encuentre. Desobedecí una orden directa del C-40. En nuestro mundo, eso es un suicidio. Sabía, en ese mismo instante, que había firmado mi propia sentencia de muerte. Dejamos a la mujer y a las niñas en una brecha oscura. La mujer no dejaba de temblar. Le di un fajo de billetes, todo el efectivo que traía encima. «Corran», les dije. «Desaparezcan. Váyanse de este puto país. No vuelvan nunca». Cuando reporté la operación por radio, mentí. Dije que la casa estaba vacía, que el objetivo se nos había escapado. Pero sabía que Treviño no era estúpido. Él tenía oídos y ojos en todas partes. Sabía que mi tiempo se había acabado. Ya no era una herramienta útil, era un riesgo. Un testigo que, por primera vez, había demostrado tener una conciencia. Y la conciencia, para los Zetas, era una enfermedad terminal que se curaba con una bala. La paranoia se apoderó de mí. Se convirtió en mi sombra. Cada llamada sin identificar, cada mirada de mis propios hombres, me parecía una amenaza. Sabía que la orden de mi ejecución ya había sido dada.
Decidí que no iba a morir como un perro. Tenía que huir. Usé todos mis conocimientos para planear mi escape. Tenía dinero escondido, identidades falsas, contactos que había cultivado en secreto. Mi plan era llegar a la frontera con Estados Unidos, cruzar por el desierto de Coahuila y desaparecer. Antes de irme, hice una última llamada. A mi madre. No le dije lo que pasaba. Solo le dije que la quería, que cuidara mucho de Sofía. Le aseguré que les había dejado suficiente dinero para que vivieran tranquilas el resto de sus vidas. En un fideicomiso en las Islas Caimán. Fue mi despedida. Comencé mi viaje hacia el norte, moviéndome solo de noche, como un animal acosado. Durante 2 semanas, la suerte y mi experiencia me mantuvieron un paso por delante de los sicarios que, sin duda, Treviño había mandado a buscarme. Llegué a un pequeño y polvoriento pueblo en Coahuila, a pocos kilómetros de la frontera. Tenía un contacto allí, un pollero al que una vez le salvé la vida. Nos quedamos de ver en un motel de carretera. Esperé. Pasó la hora acordada. Pasaron 2. Un mal presentimiento, ese instinto animal que me había mantenido vivo, se instaló en mi estómago. Salí a la puerta. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la carretera oscura, no eran las luces de una camioneta destartalada. Eran las luces azules y rojas de la Marina Armada de México. Y junto a ellos, varias Suburban negras de la DEA. Estaban bloqueando la única salida del pueblo. No había escapatoria. Un altavoz retumbó. Rubén Morales Aguilar, sabemos que estás en la habitación número 7. Estás completamente rodeado. Sal con las manos en alto. Dijeron mi nombre real, no mi alias. Y lo entendí todo. Mi contacto no me había traicionado. Había seguido órdenes. Treviño, en su genialidad psicopática, no se arriesgó a que sus hombres fallaran. Hizo algo mucho más inteligente. Me entregó. Les dio a las autoridades mi ubicación exacta. Se deshacía de un testigo incómodo y al mismo tiempo les daba un trofeo para que aflojaran la presión. Mató 2 pájaros de un tiro. Yo era el costo del negocio. Tiré mi arma. Salí con las manos en la cabeza. Mientras me tiraban brutalmente al suelo, no sentí miedo. Sentí una extraña y amarga calma. El juego había terminado. Me extraditaron casi de inmediato. Los gringos tenían un expediente sobre mí más grueso que la Biblia. Acepté el trato. 30 años en una Supermax, a cambio de contarles todo. Hablé. Conté todo durante semanas, pero ellos solo querían oír lo que confirmaba su narrativa. Cuando intenté explicarles la verdad de la guerra, la traición orquestada por el Golfo, la participación de altos mandos del gobierno mexicano, solo asentían con la cabeza, con esa mirada condescendiente que te dice que no te creen, o peor, que no les importa. Para ellos, yo era solo otro monstruo mexicano, y aquí estoy, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, 23 horas al día de encierro absoluto. Soy un monstruo. Hice cosas por las que arderé en el infierno, si es que tal lugar existe. Pero decidí contar esta historia no para justificarme. Mis acciones no tienen justificación. Lo hago porque la mentira sobre la que se construyó la peor década de violencia en la historia de México tiene que saberse. La guerra no la empezamos nosotros. Fuimos el arma, pero otros, sentados en escritorios lujosos, apretaron el gatillo. Nos crearon, nos usaron, y luego nos señalaron como la encarnación del mal para lavarse sus manos manchadas de sangre. A todos esos jóvenes de mi país que ven las series de narcos y creen que esta vida es de poder, de mujeres, de respeto.
Les hablo desde el final del camino. No hay nada de eso. Es una ilusión. No hay lealtad. Tu mejor amigo te venderá por 1 kilo más. No hay honor. Te ordenarán matar niños y si te niegas, te matarán a ti. Y no hay poder real. El verdadero poder nunca lo verás. Usa traje y corbata y firma acuerdos que se riegan con nuestra sangre. Nosotros solo somos los perros que sueltan para que la gente se asuste, para que miren hacia otro lado mientras ellos saquean el país. Si esta vida te parece atractiva, solo recuerda mis palabras. Recuerda mi voz desde esta tumba de concreto. De aquí no hay salida. No hay gloria. No hay leyenda. Solo hay esto. 4 paredes que se te vienen encima, lenta e inexorablemente. El eco incesante de tus errores. Y el silencio. Un silencio absoluto y eterno que te devora poco a poco hasta que no queda nada de ti. Absolutamente nada.